Buenos días, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están con todos? Buenos días. Buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, chicos, ¿qué tal? Bueno, el día de hoy tenemos justamente el tema de repaso, ¿sí? Así que por favor, les voy a dar unos 10 minutos para que revisen sus materiales. ¿Por qué? Porque ya me ha pasado, el salón que he dictado hace un momento, que no sabían las preguntas, no sabían quizás el tema, no habían revisado sus materiales. Entonces, se supone que cuando uno llega al tema de repaso, tú tienes que estudiar un día antes o unos días antes el tema de que vamos a desarrollar, porque ya se supone que la parte teórica lo hemos desarrollado en un ciclo semestral. Entonces, el día de hoy vamos a desarrollar las preguntas, ¿no? Pero solamente full preguntas. Por lo tanto, ustedes deben recordarse de los temas que ya se ha desarrollado. Por ejemplo, balance de pagos. Eso ya lo hemos visto justamente durante todo el semestre pasado. Hemos visto también las doctrinas económicas. Entonces, justamente vamos a desarrollar ello. ¿Está bien? Ok, entonces vamos a darles 10 minutos para que ustedes puedan revisar las primeras preguntas, o al menos las primeras preguntas, ¿sí? Entonces, aquí vamos a desarrollar justamente, les voy a dar 10 minutos para que ustedes puedan desarrollar esas preguntas, ¿está bien? Y para que puedan repasar, o al menos repasar la parte teórica. En sus materiales siempre les dan la parte teórica, ¿sí? Por eso siempre ustedes tienen el material completo, el PDF, donde está la teoría y también las preguntas. Entonces sería bueno que ustedes lo lean la teoría, porque la teoría es muy completa. Prácticamente ahí está toda la información que requiere, ¿ok? Entonces, por favor, a las 10, a ver, son las 10:30. A las 10:40 justamente comenzamos. Tienen 10 minutos para que ustedes puedan repasar, ver las preguntas, analizarlas. Y conmigo vamos a desarrollar las preguntas, ¿está bien? Entonces tienen 10 minutos, por favor. Por favor, no quiero que hagan otra cosa que ver su material, ¿ok? Listo, comenzamos.
Chicos, ¿qué tal? Ahora sí, vamos a comenzar con la clase del día de hoy, ¿está bien? Bueno, a ver, la primera pregunta te dice, a ver chicos, hola, hola, ¿están ahí? ¿Ya regresaron? ¿Sí? Ok, vamos a comenzar. Te dice, es la doctrina justamente económica que promueve el comercio internacional y desarrolla teorías como las ventajas absolutas y comparativas. ¿Cuál es tu clave en esta pregunta? Me dicen DAO, me dicen la clásica. Muy bien, ¿sí? Vamos a hablar de la doctrina clásica. La doctrina clásica justamente nos dice lo siguiente. Eh, Primero que tiene un contexto, justamente, ¿no? ¿Cuál es el contexto? En la Revolución Industrial, la primera, la Revolución Francesa y la independencia de los 13 colonias, ¿sí? Ese es el contexto en el cual se desarrolló la doctrina clásica, también conocida como la doctrina liberal. Surge en Inglaterra justamente a finales del siglo XVIII. ¿Cuáles son los planteamientos de esta doctrina? Bueno, sus planteamientos se basan primero a que la fuente de la riqueza básicamente va a ser el valor del trabajo, ¿sí? En la cual vamos a ver nosotros la división del trabajo, que es la que se va a encargar a incrementar justamente la producción, ¿sí? Entonces, ahí vamos a ver ello. ¿Qué más? Bueno, vamos a ver que también plantea el interés propio de la conducta humana. Es decir, ellos plantean que tenemos que buscar la búsqueda de nuestro propio bienestar para así lograr el bienestar general, ¿no? Entonces, cada uno de manera justamente individual se tiene que, básicamente, pues, se tiene que buscar ese bienestar individual, buscar ese bienestar, poder satisfacer la mayor cantidad de tus necesidades, mejorar la calidad de vida de manera individual y luego, justamente, luego, ¿qué? Luego generar un bienestar general, ¿no? Porque cada persona dentro de un territorio va a lograr su bienestar individual para luego generar un bienestar general, ¿no? Entonces, luego tenemos el mercado es el mejor asignador de los recursos existentes. Es decir, plantea el liberalismo económico, que el Estado no participe en las decisiones en el mercado, ¿no? Es decir, prácticamente no debe intervenir en la economía el Estado. Se impulsa el libre comercio, plantea dos tipos de valores. Para los bienes, el valor de uso y el valor de carga. Bueno, según la pregunta te dicen que promueven también el desarrollo básicamente en el comercio internacional a través de dos teorías. Bueno, ahí es que justamente vamos a hablar de sus máximos representantes de la doctrina clásica. Uno de los representantes es el señor Adam Smith, ¿sí? Un inglés en la cual justamente plantea la mano invisible, el libre mercado, la importancia de la división del trabajo y la teoría de las ventajas absolutas. Entre otros representantes tenemos al señor David Ricardo, también otro inglés, en la cual plantea la teoría de la renta diferencial y la teoría de las ventajas comparativas. ¿Sí? Entonces, estas van a ser justamente estos dos representantes de la doctrina clásica. Por lo tanto, la pregunta, en esa pregunta la clave vendría a ser la doctrina clásica, ¿sí? ¿Qué más? A ver, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es su clave en esta pregunta?
A ver, por ahí me dicen dos dado o casa. Las inversiones especulativas extranjeras dirigidas a los bancos y a la bolsa de valores se contabilizan en la cuenta de preguntas, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco sobre la balanza de pagos. Recordemos que la balanza de pagos, chicos, justamente la balanza de pagos viene a ser eh, toda una estructura, básicamente, ¿no? Tanto de ingreso y salida de débitos y créditos, en la cual se van a registrar en esta balanza, ¿sí? Entonces, esta balanza de pagos, justamente vamos a ver que se va a registrar, ¿no? Todo el valor monetario de todas las operaciones económicas que se van a realizar justamente entre residentes y no residentes, ¿no? Ahora, dentro de todo ello vamos a encontrar una cuenta, ¿sí? La cuenta financiera. En la cuenta financiera vamos a hablar que esta cuenta financiera se subdivide en tres. Tenemos lo siguiente. Tenemos el sector privado, capitales a corto plazo y el sector público. Ahora, en el caso de los capitales a corto plazo, ahí vamos a ver que se refiere a los capitales que entran y salen de un país, pero en periodos menores a un año, ¿sí? Ahora, estos capitales, chicos, se les denomina también inversiones especulativas, ¿sí? Que entran a nuestro país y justamente están destinados a las inversiones básicamente de capitales, ¿sí? Más no a inversiones productivas, porque las inversiones productivas duran años dentro del territorio, como por ejemplo la empresa Totus, ¿no? Es una inversión productiva, genera servicio, producción, bienes, ¿no? Y todo ello justamente, por ejemplo, la empresa, a ver, ¿qué empresa? Coca-Cola, ¿no? Empresas extranjeras que han entrado a nuestro país y producen bienes. En cambio, las inversiones especulativas solamente invierten, ¿sí? Y generalmente lo hacen dirigidas a los bancos y a la bolsa de valores, ¿sí? Entonces, ellos generalmente aprovechan la buena situación en la que la economía se encuentra. Pero ¿qué pasa cuando la economía no hay bonanza? Es decir, no hay una prosperidad económica en el país, sino todo lo contrario, una inestabilidad económica, política. Esto va a generar que son los primeros en retirarse del país, ¿no? Los capitales a corto plazo, también llamados capitales golondrinos o volátiles, cuando hay una situación complicada, cuando existe una situación en la cual eh, la economía no está estable, entonces son los primeros en retirarse del país, ¿sí? Entonces esos son los capitales a corto plazo. Por lo tanto, si te dicen las inversiones especulativas extranjeras dirigidas a los bancos y a la bolsa de valores, se contabilizan en dónde? En justamente en la cuenta financiera de capitales a corto plazo. Muy bien, excelente hasta ahí. Siguiente pregunta. ¿Cuál es su clave en la siguiente pregunta, chicos? ¿Cuál es su clave en la siguiente pregunta? Dice, registra los movimientos de capitales y préstamos a través de inversiones que involucran a los agentes económicos y al gobierno de un país con los agentes económicos y gobiernos de otros países, denominado.
Bueno, vamos a ver un poco sobre esta parte, ¿sí? Cuando te dicen justamente que son movimientos de capitales y préstamos a través de inversiones que involucran a los agentes económicos y al gobierno, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Capitales, movimiento de capitales y préstamos, ¿sí? Bueno, cuando te dice movimiento de capitales es inversión, ¿sí? Inversiones. Ahora, yo te decía hace un momento que la cuenta financiera, ¿sí? Vamos a ver nosotros que es el movimiento de capitales, ¿sí? Las cuentas financieras es básicamente pues aquella cuenta que registra el ingreso y salida de divisas, pero de otra manera destinadas a las inversiones, ¿sí? Y bueno, también puede estar de manera productiva o especulativa, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué son movimientos de capitales. Ahora, dentro de este movimiento de capitales tenemos otras subcuentas, en la cual está el sector privado, capitales a corto plazo y el sector público, ¿sí? Entonces también vamos a ver que el gobierno de un país con los agentes económicos y gobiernos de otros países también se involucran dentro de esta cuenta financiera. Ahora, esta cuenta financiera también es llamada así como balanza de capitales, ¿sí? Entonces, por lo tanto, aquí la clave vendría a ser la A, ¿ok? Balanza de capitales, ¿ok? ¿Por qué no sería la C? Porque es balanza comercial. La balanza comercial solamente es exportaciones e importaciones de bienes, solo bienes. En el caso de servicios solamente es de servicios, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es la balanza de capital. Siguiente pregunta, esta está muy fácil. Dice, la organización internacional que ayuda a resolver, chicos, tranquilos. La pregunta 3 sí está en el PPT, pero lo he puesto al último porque hay una observación, ¿sí? Todas las preguntas las vamos a desarrollar. La pregunta 3 está en la parte última porque junto con otra pregunta le he puesto en la cual lo vamos a dar una observación, ¿sí? Por favor. Ya. A ver, te dice la organización internacional que ayuda a resolver problemas de la balanza de pagos y estabilidad de tipos de cambio de los países es, esta pregunta está fácil. ¿Cuál es su clave? A ver, te dicen, la organización internacional que ayuda a resolver problemas en la balanza de pagos y la estabilidad de tipos de cambio de los países es. Recordemos un poco sobre el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, chicos, fue creado justamente en una conferencia de Bretton Woods en Estados Unidos, allá por los años 1944. Vamos a ver nosotros que está conformado por 189 países miembros, en las cuales vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver que su sede queda en Washington, D.C., Estados Unidos. Su capital está representado en cuotas o en aportes de que cada país miembro ha entregado justamente al Fondo Monetario Internacional y que se va a expresar en los derechos especiales de giro, los llamados DEG. Ahora,
Fondo Monetario Internacional es un organismo financiero de la ONU, ¿sí? Este Fondo Monetario Internacional justamente eh, es la institución central de todo el sistema monetario internacional, ¿sí? Entonces, ahí vamos a ver justamente un sistema de pagos internacionales del tipo de cambio de las monedas nacionales, que van a permitir justamente una actividad económica entre los países miembros. Ahora, ¿cuáles son los objetivos? Entre sus objetivos justamente es tratar de corregir, ¿no? Solucionar problemas en la balanza de pago de sus países miembros. Es decir, cuando un país miembro tiene un déficit en la balanza de pagos, el Fondo Monetario Internacional le brinda ayuda, ¿no? Préstamo de dinero y asesoría, ¿sí? Entonces, de otra manera, pues vamos a ver que el Fondo Monetario Internacional brinda la manera de ayudar a los países que tienen un déficit en su balanza de pago. Obviamente, estos países tienen que ser miembros del Fondo Monetario Internacional. Entonces, aquí tenemos al FMI. ¿Ok? Listo. ¿Qué más? Bueno, vamos a ver a la siguiente pregunta. ¿Cuál sería su clave en esta pregunta? Se dicen que en los últimos años se ha tenido en cuenta una cuenta financiera altamente positiva, debido principalmente a la incidencia de ¿cuál sería su clave? Por ahí me dijeron la D, la C, la D, la B. A ver, cuando hay una cuenta financiera, es decir, la cuenta financiera es positiva, recordemos la cuenta financiera, es positiva, entonces quiere decir que las inversiones, ya sea en cartera o de forma directa, del sector privado, del sector público y de los capitales a corto plazo han sido positivos, ¿sí? Entonces, pero dentro de todo, ¿cuál es aquel inversión? De otra manera, pues, movimiento de capitales que genera que este saldo sea positivo. Justamente vamos a ver que está ligado a las inversiones, al capital, ¿no? Básicamente. Ahora, en la alternativa A te dice que es del turismo receptivo. Ojo, el turismo receptivo no está dentro o no se contabiliza dentro de la cuenta financiera. El turismo receptivo se contabiliza en la balanza de servicios, ¿sí? Ahí se encuentra, se contabiliza básicamente eh, el ingreso de divisas por medio del turismo receptivo, ¿sí? De igual manera, la emisión de bonos soberanos pues tampoco se registra en la cuenta financiera. De igual manera, del cada vez mayor precio de los minerales. Esto es dentro de la balanza comercial, porque se habla de las exportaciones e importaciones de bienes. Entonces, la única alternativa que tiene referencia o tiene relación justamente con lo que se establece en la premisa es la letra C, la letra C de casa. Siguiente pregunta. En la cuenta correspondiente al financiamiento excepcional se incluyen ¿qué? ¿Cuál sería tu clave en esta pregunta?
Por ahí me dicen la D, ¿sí? A ver, vamos a ver un poquito. Financiamiento excepcional. En el financiamiento excepcional, chicos, se registran básicamente transacciones que corresponden al sector público, tales como la renegociación de la deuda, que es básicamente establecer nuevas fechas de pago, la refinanciación, que es establecer nuevos préstamos, la condonación de la deuda, que es el perdón de la deuda. ¿En algún momento de nuestra historia nos habrán perdonado la deuda? Claro que sí. Sin, sin llegar o ir lejos, vamos a ver que en el año 2006 se condenó una deuda, justamente el 20% de la deuda que teníamos con el país de Noruega. Entonces vamos a ver nosotros que el país de Noruega nos condena el 20% de la deuda externa que tiene el Perú con este país. Entonces es una forma y esta se ha registrado en el financiamiento excepcional. Por lo tanto, la clave de esta pregunta vendría a ser la D. Muy bien. Siguiente pregunta, esta está muy fácil. ¿Cuál sería su clave? Por ahí me dicen corazón, por ahí me dicen dadito. A ver, ¿quién da más, quién da menos? Recordar que la balanza de pagos es un documento que va a registrar todas las transacciones realizadas entre los residentes y no residentes de un país. Bueno, entre eh, todo lo que se va a registrar en este documento, tenemos que es elaborado por el Banco Central de Reserva de Perú, ¿sí? Es desarrollado por el Banco Central de Reserva de Perú, de las cuales justamente hay una metodología. La metodología que se va a guiar el Banco Central de Reserva del Perú es del Fondo Monetario Internacional, es más específicamente el quinto manual, ¿sí? Entonces, esa es básicamente con respecto a esta pregunta. La clave vendría a ser la C de casa, ¿sí? Siguiente pregunta, a ver, esta sí, también está fácil. ¿Cuál sería su clave en esta pregunta? Por ahí me dicen la D, el avión, la C. Están indecisos por ahí. A ver, las compras de bienes de Europa. Cuando yo compro bienes, cuando se compra bienes de otros países, ¿sí? De Europa, ¿qué es? ¿Una importación o una exportación? ¿Qué vendría a ser? ¿Mm? Claro, una importación. Entonces, si es una importación, ¿se va a registrar en dónde? En la balanza comercial, ¿cierto? En la balanza comercial, ¿sí? En la balanza comercial. Ahora, te dicen, estas se van a registrar en la balanza comercial y es una operación de crédito o débito. ¿Qué es el crédito? El crédito es cuando las actividades que se generan de una otra manera un ingreso de divisas para la economía, ¿sí? Ahora, si fuese al revés, en débito es todas las actividades que generan salida de divisas para la economía peruana. A ver, por ahí le estaba diciendo que es un crédito o un débito lo que justamente genera compra de bienes
de Europa. ¿Qué vendría a ser? ¿Un crédito o un débito? Recordemos que el crédito genera ingreso de divisas para la economía. En cambio, el débito, perdón, genera salida de divisas para la economía. Mi pregunta era, ¿qué era? ¿Un crédito o un débito el hecho de comprar bienes de Europa? Claro, es un débito, ¿cierto? Y esta mencionada operación se va a favorecer con el tipo de cambio. A ver, ¿qué nos conviene cuando sube el precio del dólar? ¿Qué nos conviene? ¿Comprar más del extranjero o vender más? Claro, en este caso, justamente, eh, cuando el dólar sube, me conviene exportar más e importar menos, porque el dólar está alto y no me conviene comprar productos. Por lo tanto, disminuye, ¿sí? Disminuye justamente la compra de las importaciones, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo siguiente. ¿Cuál sería la clave en esta pregunta? ¿Cuál sería tu clave? La B, la D. Muy bien. Ahí están los dos iguales, ¿no? Ya sea la B o la D son iguales. Si cualquiera, no importa cuál hayas marcado, igual es la respuesta. A ver, la siguiente pregunta te dice, marque la alternativa incorrecta. ¿Cuál es tu clave en esa pregunta? Por ahí me dicen justamente cuál es la alternativa incorrecta, ¿no? Entonces me dicen la C. A ver, primero, ¿el Fondo Monetario Internacional otorga préstamos para corregir desequilibrios en la balanza de pagos? Claro que sí. Sí es correcto esta parte, ¿no? Sí. Recordemos que el Fondo Monetario Internacional otorga préstamos. La siguiente te dice, la pregunta C, te dice, ¿el espárrago es un producto de exportación no tradicional? Claro que sí, el espárrago es un producto que se exporta, pero está dentro de los no tradicionales, ¿sí? Y por otro lado dice, el precio, el CIF, es el costo seguro y flete de los Incoterms, claro que sí. Pero ¿qué pasa con lo otro? Te dice, el BIRF ayuda solo a países pertenecientes a la Organización de los Estados Americanos. Primero vamos a saber qué es el BIRF. El BIRF es el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que justamente es una cooperativa internacional que está dedicada al desarrollo, propiedad de 189 países que lo integran, y también vamos a ver que como el mayor Banco de Desarrollo del Mundo, el BIRF, apoya las misiones del Grupo Banco Mundial, entonces vamos a ver nosotros que el BIRF justamente está constituido por 189 países en los cuales va a aportar, va a apoyar, ¿no? A estos países, ya sea justamente en el desarrollo, ¿no? O el tema de las garantías, préstamos, productos de gestión, entre otros. En cambio, por el otro lado, tenemos a la OEA. La OEA está compuesta por 35 países miembros.
entre ellos la Organización de Estudios Americanos. Básicamente encontramos dentro de la OEA, pues, 35 países, ¿no? En los cuales están justamente todos los países de América, ¿no? Ya sea América del Norte, América Central, América del Sur, Caribe, entre otros. ¿Ok? Entonces, a excepción de Cuba, ¿no? Cuba, por las relaciones que tiene con Estados Unidos, Cuba no está dentro de ellos, ¿no? Y bueno, vamos a ver nosotros que esta alternativa es falsa, la B. ¿Por qué? Porque el BIF no solo ayuda a los países que pertenecen a la OEA, sino el BIF ayuda a más de países, 189 países de que lo integran, ¿no? Básicamente. Entonces ahí la alternativa B es la incorrecta. Siguiente pregunta, ¿cuál es tu clave? A ver, me dices, aquí entonces, ¿cuál sería? Me dicen la D o la A. Bueno, hay dudas por ahí, ¿no? Otros están seguros que la C. A ver, vamos a ver. Fondo Monetario Internacional, hace un momento lo vimos. Dijimos, ¿fue creado en la conferencia de Bretton Woods? Claro que sí, ¿no? En Estados Unidos allá por los años 1944. Eso es verdadero. ¿Otorga préstamos para corregir desequilibrios en la balanza de pagos? Claro que sí. Habíamos dicho que uno de sus objetivos del Fondo Monetario Internacional es justamente otorgar créditos, ¿no? Para los países que tienen problemas en la balanza de pagos. No solo le otorga créditos, sino que también le brinda asesoría a los a los países justamente que tienen una balanza en este caso balanza de pagos negativa, ¿no? Es decir, déficit, con un déficit en la balanza de pagos. Entonces, la letra B es correcta. Te dicen, es una agencia especializada de la ONU. Bueno, es un organismo financiero de la ONU, así que justamente esto también sería correcto. ¿Busca la paz y la seguridad mundial? No. En esta no es su objetivo. Su objetivo simplemente es equilibrar el comercio mundial, la estabilidad del tipo de cambio, busca corregir esos problemas del déficit en la balanza de pagos, entre otros. ¿Ok? Eso es justamente con respecto al Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, la clave en esta pregunta vendría a ser la D. Siguiente pregunta, ¿cuál es su clave? Por ahí me dicen la A de amor, me dicen, ¿no? Están enamorados por ahí.
A ver, por ahí me dicen la A, la C, me dicen por ahí. A ver, para la escuela, un mayor desarrollo individual implica un mayor nivel de crecimiento y desarrollo de la sociedad, ¿sí? Es decir, en otras palabras, te dice que si buscas un desarrollo, un bienestar individual, vas a generar o implica, mejor dicho, como consecuencia, un bienestar general, ¿sí? Y para la escuela, la acumulación de metales preciosos conlleva a los países con mayor nivel de riqueza. Entonces, ¿cuál es su clave en esta pregunta? Vamos a ver lo siguiente. Tenemos la escuela mercantilista, ¿no? La doctrina mercantilista y la doctrina clásica. La doctrina mercantilista justamente surge en Europa, allá por los siglos XVI y XVIII, en un contexto donde se consolida justamente los estados modernos, descubrimiento marítimo, auge del comercio de las colonias, justamente el inicio del capitalismo, entre otros. ¿Cuáles son los planteamientos? Justamente los planteamientos han sido la fuente de riqueza que se basa en la acumulación de metales preciosos. Además, su principal actividad para los mercantilistas fueron el comercio, justamente fomentando de una otra manera las exportaciones. Por eso siempre tienen claro que la doctrina mercantilista plantea justamente que un país debería justamente tener una balanza comercial favorable, es decir, tener un superávit comercial, es decir, donde justamente las exportaciones son mayores que las importaciones. Es por ello que también plantean que para que exista justamente un superávit en la balanza comercial, debe haber un apoyo, dice, ¿no? Un apoyo por parte del Estado. El Estado debe fomentar, debe intervenir, haciendo que, realizando que justamente, realizando una política proteccionista, ¿no? Es decir, implantando, fijando un impuesto llamado arancel, que son a las importaciones para proteger la industria nacional, ¿sí? Y justamente esta es la formación de los monopolios comerciales. Bueno, chicos, entonces, ese es con respecto a la doctrina mercantilista. Por otro lado, tenemos a la doctrina eh, clásica o también llamada liberal, donde justamente ahí nos plantean justamente del interés propio, ¿no? De la conducta humana, que en la búsqueda de su propio bienestar se logra el bienestar general. Por ende, ¿cuál es su clave en la pregunta número, bueno, no sé el número, pero en esta pregunta, ¿cuál sería la clave? Claro, aquí la clave sería la A. Muy bien. A ver, ¿cuál es la siguiente pregunta en esta? Por ahí me dicen la A o la C.
Bueno, durante casi los 20 años, dice, nuestra economía ha estado alejado de la intervención del Estado, de precios dentro del mercado. Entonces, lo que te están diciendo, ¿cuál de estas, en otras palabras, lo que te dicen, cuál de estas doctrinas justamente plantean la no intervención del Estado? ¿Sí? Es decir, que el Estado esté alejado justamente de la intervención estatal, ¿no? Entonces, ¿cuál de estas doctrinas justamente te plantean el liberalismo económico? El alejarse justamente del Estado, que el Estado no intervenga en la economía. ¿Cuál sería su clave? Muy bien, la clásica, ¿sí? La clásica, la doctrina clásica también llamada liberal, justamente propone justamente que el Estado no debe intervenir, ¿no? No debe intervenir justamente en ello. Ahora, chicos, lo siguiente. La mercantilista sí, pues, ¿no? Porque hablábamos del proteccionismo económico justamente implantando los aranceles. En el marxista también, el Estado debe eliminar la propiedad privada para que todos tengan de manera igualdad, de manera equitativa justamente, ¿no? El beneficio. Y la keynesiana también interviene justamente o propone la intervención del Estado, ¿no? A través de las políticas económicas. Bueno, siguiente pregunta. A ver, ¿cuál es su clave en esta pregunta? ¿Cuál sería su clave aquí? La C, me dicen por ahí. A ver, vamos a hablar un poquito sobre Keynes, ¿sí? Aquí te dicen que había un problema de Keynes justamente, bueno, primero vamos a hablar que acá te dicen que el año 2017 no fue un buen año porque hubo justamente bajos resultados en el Producto Bruto Interno y como consecuencia el fenómeno del niño. Si te dicen que es lo que se quiere es incrementar las inversiones y la empleabilidad del gobierno, esto va a surgir a partir de la escuela. ¿Qué escuela propone, plantea justamente incrementar las inversiones y el empleo? Bueno, gracias a esta doctrina keynesiana, ¿no? La doctrina keynesiana, recordemos que como contexto se vivió en el crack del 29 y es ahí donde justamente se presenta o pretende plantear que lo siguiente, que se tiene que utilizar la teoría macroeconómica de manera general, refuta el liberalismo económico y apoya la intervención justamente del Estado en la economía para impulsar la inversión y por el otro lado se implementa la política fiscal expansiva para generar mayores gastos para el Estado y de otra manera pues el dinero va a jugar un papel muy importante para lograr el cierto nivel de empleo. Entonces, en la doctrina keynesiana bastante lo que se busca es incrementar de otra manera pues lo que se busca es que se incrementen las inversiones tanto eh, de empleabilidad como también justamente de las inversiones. ¿Ok? Por ende, la clave de esta pregunta es la B. ¿Sí? La B de bueno. Ahí está. Siguiente pregunta. ¿Cuál es su clave en esta? Está fácil, ¿ah? Por ahí me dicen la C de casa. A ver, la renegociación y las condonaciones dentro de la balanza de pagos se registra en dónde? Justamente en la balanza, justamente o en la cuenta de financiamiento excepcional, donde se registran tanto la renegociación, la refinanciación y la condonación de la deuda. Mientras que el flete, el pago de los seguros, se registra en dónde? Bueno, vamos a ver que
en la cuenta corriente está la balanza de servicios. Es ahí donde justamente se va a registrar el flete, el pago de los seguros, se registra la balanza de servicios. ¿Ok? A ver, ¿cuál sería la clave en esta pregunta? Dice, la los no forman parte de la estructura de balanza de pagos, mientras que la balanza registra las exportaciones y las importaciones de bienes. Asimismo, la balanza de pagos es elaborada por... ¿Cuál sería su clave en esa pregunta? La C, me dicen por ahí, ¿no? ¿Cuál no forma parte de la estructura de la balanza de pagos? Es los gastos de función, porque la balanza de servicios sí forma. Mira, recordemos la estructura. La estructura está conformada por 5 cuentas. Está la balanza en cuenta corriente, la cuenta financiera, el financiamiento excepcional, el flujo de reservas netas y los errores de omisión. Dentro de la balanza en cuenta corriente está justamente la balanza comercial, la balanza de servicios, la balanza de factores y las transferencias. Y por el otro lado está justamente la cuenta financiera, el sector público, el sector privado y los capitales a corto plazo. Entonces, si te dicen no forma parte de la estructura de la balanza de pagos, ¿cuál no forma parte? Bueno, la balanza de servicios sí forma parte. La balanza de capitales a largo plazo sí también forma parte. Los errores de emisiones también, pero los gastos de función no. Y, a ver, por ahí me dicen la C, me dicen así. Seguros, ¿no? Los gastos de función, claro, esto no forma parte de la estructura de la balanza de pagos. Luego de ahí se registran las exportaciones y las importaciones. ¿Dónde se registran las exportaciones e importaciones? En la balanza comercial. Muy bien. Y a mí, sí mismo, la balanza de pagos es elaborada ¿por quién? ¿Por quién es elaborada? Por el BCRP, Banco Central de Reserva del Perú. Aquí la clave es la C de casa. Muy bien. A ver, ¿cuál es su clave en esta pregunta? Por aquí me dicen que la clave es la D. Las donaciones de los bienes de parte de un país a otro se registran ¿en dónde? Justamente en la transferencia, ¿sí? En la cuenta corriente. Dentro de la cuenta corriente están las transferencias, donde justamente se registra todo tipo de remesas y donaciones, ya sea de entrada o salida del país, ¿no? Mientras que el déficit comercial se obtiene de las exportaciones de bienes que son, ¿qué? ¿No? Mayores o menores que las importaciones. Cuando hay un déficit comercial, sucede que cuando hay un déficit comercial, las exportaciones son menores que las importaciones. Por lo tanto, ¿qué te dicen?
mientras que el déficit comercial se obtiene de las exportaciones de bienes que son menores o mayores. Ujú. Ok, listo. Claro, menores, ¿no? Muy bien. Y que las importaciones de bienes, así mismo las actividades como el narcotráfico y el contrabando, ¿dónde se registran? Bueno, el narcotráfico, el contrabando, aquellas eh, actividades que son ilegales se van a de otra manera registrar en los errores u omisiones. ¿Cuál es tu clave entonces en esta pregunta? ¿La clave cuál es? Siguiente pregunta, te dice, según Keynes, el factor que desencadenó la crisis del 29 fue. ¿Cuál fue justamente aquel factor que desencadenó la crisis del 29? Justamente recordemos que Keynes plantea justamente, o es mejor dicho, su doctrina keynesiana tiene como contexto el crack del 29. Bueno, Keynes trata de solucionar ese problema, por eso se le considera a él como el padre de la macroeconomía, porque utiliza la teoría macroeconómica para el desarrollo de poder salir de una otra manera de esta crisis que atravesaba la economía de ese país, ¿no? Entonces, refuta bastante el liberalismo y decide de una otra manera, plantea que tiene que ser el Estado quien interviene en la economía para poder impulsar la inversión. Además, implementa políticas fiscales expansivas, ¿sí? Y también busca de otra manera crear conceptos de la demanda efectiva que actualmente se le conoce como la demanda agregada. ¿Sí? A ver, siguiente pregunta, te dices, según esta escuela económica, la riqueza, ¿sí? La riqueza se logra a través del trabajo agrícola. Ellos argumentan que el Estado no debe intervenir en la economía porque genera malestar debido a que existen leyes naturales que rigen. Este planteamiento económico es conocido como, ¿cuál sería su clave? Aquí, chicos, a ver, dicen.
La C me dicen por ahí. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre ello, ¿no? Recordemos que la doctrina fisiocrática justamente surge en Francia, ¿sí? Entonces, básicamente tenemos el contexto, ¿no? La crisis del feudalismo francés. Bueno, tenemos aquí nosotros el planteamiento de la escuela fisiocrática. Nos dice que la fuente de riqueza siempre va a ser para ellos justamente el trabajo de la tierra, ¿sí? El trabajo de la tierra. Esa es su fuente de riqueza para los fisiocráticos. Entonces, básicamente vamos a ver que la agricultura es la actividad más importante para ellos, porque genera una producción neta y genera el excedente económico, que es la mayor producción. En otras palabras, la riqueza de un país se basa en la agricultura, en el trabajo de la tierra. Es por ello que justamente eh, vamos a ver nosotros que la circulación de la producción se va a realizar en tres clases sociales en las cuales Kesney plantea ello. Por eso es conocido como la tabla de Kesney. ¿Por qué? Porque hay tres clases sociales en la doctrina fisiocrática, que es lo que plantea, ¿no? Primero están los agricultores o los campesinos, que es la clase, básicamente, pues, eh, las clases sociales, ¿no? Las cuales vamos a ver. Y los agricultores y los campesinos es la clase productiva, la clase más importante de todos. ¿Por qué? Porque justamente es el que va a generar el excedente económico, es la que va a generar la mayor producción, ¿sí? Entonces, ahí donde para ellos, los agricultores o los campesinos, ellos van a crear la mayor fuente de producción neta. Por lo tanto, para ellos, pues es muy importante los agricultores o los campesinos, ¿no? Ya que generan esa fuente de riqueza. Ahora, por el otro lado tenemos a los terratenientes, que es la clase rentista. Es la clase que va a trabajar simplemente con eh, brindando las tierras, porque los terratenientes son los dueños de las tierras, los dueños de las haciendas, de las tierras donde justamente los campesinos trabajan, ¿no? De una otra manera trabajan, generan producción. Entonces, por eso se dice que la terrientes es la clase rentista. ¿Por qué? Porque los terratenientes solamente ¿qué hacen? Brindar la tierra, nada más. ¿Para qué? Para que los agricultores y los campesinos la trabajen. Y la clase estéril es justamente los artesanos y comerciantes, porque no generan o no generan justamente, no generan alguna, un excedente económico, ¿no? Lo único que hacen simplemente es, eh, básicamente, vender ciertos productos, ¿no? Los comerciantes, compra y venta de ciertos productos, trasladar, pero no crean riqueza, dice, ¿no? Por eso es la clase estéril. Bueno, aquí la doctrina fisiocrática rechaza bastante la intervención del Estado en la economía porque plantean la libertad y la ley de la naturaleza en las actividades económicas, ¿sí? Entonces aquí tenemos justamente que la clave de esta pregunta vendría a ser la C, como algunos de ustedes estaban diciendo. Siguiente pregunta, está, a ver, vamos a ver la pregunta, me preguntan, a ver, ¿me estoy pasando? Ahí está. Para aquellos que me dicen que regrese, ¿sí? Ya. A ver, esta pregunta. Ricardo Morillo debe saber qué es lo que genera el incremento desmedido a nivel general y persistente de los precios. Compra el diario Gestión especialistas en el ámbito económico y en este diario señala que la inflación es un fenómeno monetario y para poder entender mejor de ello es muy importante conocer los aportes desarrollados por la doctrina. A ver, ¿cuál vendría a ser su clave en esta pregunta?
Avestruz, me dicen por ahí. A ver, otros me dicen la C. Bueno, vamos a hablar un poquito con respecto a esta parte de aquí, ¿ya? A ver, eh, vamos a hablar justamente de ello. ¿Cómo tú puedes sacar rápidamente en un examen de admisión la respuesta? Bueno, por acá te dicen, te dan, pues, ¿no? Que es un diario especialista, pero te dicen, él dice o señala que la inflación es un fenómeno monetario. Ah, ya, una inflación monetaria. Entonces, una inflación es un fenómeno monetario, netamente monetario. Y este es justamente un planteamiento de la doctrina monetarista. Recordemos que primero la doctrina monetarista surge en Estados Unidos allá por la década de 1970, ¿sí? Entonces, vamos a ver nosotros que en ese momento había una crisis del petróleo y una crisis inflacionaria. Entonces, el señor Friedman justamente busca, justamente entre sus planteamientos, vamos a ver nosotros que el señor Friedman, Milton Friedman, va a estar una mayor expansión económica conocido como la historia de la humanidad dentro del contexto, ¿no? Histórico. Y entonces en esta nueva situación se produjo a partir del 73 con la crisis del petróleo y la estanflación siguiente bueno, que se vivió en Estados Unidos, ¿no? Lo que de una otra manera esto ayudó al surgimiento de una corriente de la economía neoclásica conocida como el monetarismo. ¿Ya? En ese momento esto se empezó a incluir bastante en las políticas económicas internacionales, ¿sí? A partir de los años 80. Ahora, ¿cuáles son los planteamientos del señor Milton Friedman? Bueno, primero que te dice que la inflación es un fenómeno puramente monetario, ¿sí? El Estado no interviene en la economía, solo debe regular las actividades privadas y fomenta la privatización para incentivar justamente la actividad productiva. Además, plantea que justamente el Estado debe practicar una política fiscal contractiva, ¿no? Y una política monetaria restrictiva, ¿sí? Entonces, estos son los planteamientos de la doctrina monetarista. Por lo tanto, lo que está establecido en la premisa, la clave vendría a ser la C de casa. Listo. Te dicen, de acuerdo a la doctrina, hace una crítica muy dura a la mercantilista por el intervencionismo del Estado en la economía. Manifiesta una frase llamada dejad hacer, dejad pasar, creada por quién, precisamente criticado al enfoque anterior. A ver, ¿quién es aquel persona que justamente nos brinda esta frase, dejad hacer, dejad pasar? El bebecito, dicen por ahí, ¿no? El bebecito. ¿Quién es el bebecito? ¿Será Engel, Gurney, Marshall, Samuelson? ¿Quién será? A ver, por ahí están recordando sus ex. A ver, vamos a ver aquí lo siguiente. Doctrina fisiocrática. La doctrina fisiocrática surge en Francia, ¿sí? Después de la crisis del feudalismo francés, ¿no? Y hemos dicho, hemos hablado que la doctrina fisiocrática plantea justamente el trabajo de la tierra, de la agricultura, ¿no? Para ellos esa es la fuente de riqueza. Bueno, entre sus representantes tenemos al señor Francois Quesnay, que es el francés, justamente él plantea la tabla económica en la cual relaciona las tres clases sociales. Y por otro lado tenemos al señor Gourdey, francés también, ¿no? Que nos habla el hacer, básicamente el dejar hacer y el dejar pasar, que la economía se regula por ley natural, ¿sí? Entonces, vamos a ver nosotros que la clave de esta pregunta es la B de besito, bebecita, ¿sí? Ok, por ahí me dicen que Gurney sería viejecito, dice. Pues en sus tiempos hermosos era jovencito, ¿sí? ¿No? Solo que no existía todavía la canción bebecita. Ok, vamos a ver nosotros, relacione correctamente, dice, ¿no? ¿Cuál sería su clave? Está facilito, ¿no?
Bueno, aquí podemos relacionar, ¿no? Podemos ver aquí lo siguiente. Miren. A ver. Aquí tenemos el Fondo Monetario Internacional, justamente se relaciona con quién? Con los derechos especiales de giro, ¿sí? Uno dadito. Siguiente. Bueno, tenemos básicamente lo siguiente, sería que los débitos, ¿qué son? Salida de divisas. Muy bien. Ahí está. Ahora sí. La siguiente. Exportaciones. Las exportaciones, ¿qué son? ¿Ventas o compras? Claro, ventas. Ventas al exterior. Y por último, las importaciones tendrían que ser la compra, ¿sí? Acá vendría a ser compras del exterior, no al, ¿no? Porque compras al exterior, como compras al exterior. Pero también, ¿no? Se entiende por ahí. ¿Ok? Listo. ¿Ok, chicos? ¿Hasta ahí todo claro? Por ahí ¿qué me preguntan? A ver, por ahí me dicen, justamente me dicen, se están confundiendo con el crédito o el débito, ¿no? Recordemos, chicos, habíamos hablado, ¿qué era el crédito? ¿Salida o entrada de, no, perdón, claro, salida o entrada de inicio? ¿Se acuerdan qué era el crédito? Los créditos justamente generan ingresos, ¿cierto? Entrada de divisas, ¿sí? En cambio, por el otro lado, los débitos, que son salida de divisas, operaciones económicas que generan salida de divisas, ¿sí? Entonces, ahí está, muy bien, ¿sí? Ok, entonces, aquí la clave, ¿cuál vendría a ser? La clave es avioncito, muy bien. Bueno, aquí están los derechos especiales de giro, exportaciones, que son, mira, por ejemplo, exportaciones, importaciones, listo. La clave es la A de avión. Muy bien. Nos vamos a la siguiente pregunta. Te dicen, es un aporte de los neoclásicos, mientras los monetaristas consideran que la inflación es en todo lugar y espacio. A ver, ¿cuál sería tu clave? Bueno, aquí la clave justamente es la siguiente. Primero, que los no clásicos justamente plantean la teoría microeconómica, ¿no? Desarrollan la teoría microeconómica, por eso es que vamos a ver nosotros que el señor Alfred Marshall es uno de los representantes de la doctrina neoclásica, donde el señor Alfred Marshall justamente es el padre de la microeconomía. Se desarrolla la microeconomía y vamos a ver que los neoclásicos de una otra manera aplican las matemáticas que de otra manera dan inicio, origen a la microeconomía. ¿Está bien? Gracias a los neoclásicos es que los economistas estudiamos las matemáticas también, ¿no? Parece como ingenieros estudiamos la matemática, mate 1, mate 2, mate 3, mate 4, ¿no? Y toda la carrera se basa en matemáticas. Gracias justamente a los neoclásicos, ya que ellos aplican las matemáticas y dan origen a la microeconomía. ¿Ok? Mientras que los monetaristas consideran que la inflación, ¿qué es? ¿Te acuerdas? Cuando yo le dije, los monetaristas justamente plantean que la inflación es un fenómeno puramente monetario. Entonces, la clave de esta pregunta es la A de avión. Muy bien. Dice, respecto a la teoría del valor del trabajo formulado por el señor Marx,
¿Se refiere a qué? A ver, Marx habla justamente en la doctrina socialista. Vamos a hablar nosotros de lo siguiente, del socialismo científico, ¿no? Sabemos, uy, ay, ya salió la clave. Uy, un ratito, ya bueno, ya salió la clave, pero igual lo voy a explicar, ¿sí? Marx justamente eh, nos plantea justamente de que para ellos la plusvalía era aquel trabajo no remunerado, ¿no? Que las personas, justamente la fuerza, el trabajador, el obrero, generaba riqueza dentro de la producción, ¿no? Dentro del trabajo generaba riqueza, ¿no? Por eso vamos a ver nosotros que para ellos eran la fuente de riqueza más importante era básicamente el trabajo que realizaban. Sin embargo, no era muy buen remunerado, ya que justamente esa riqueza o ese excedente, ¿no? Se lo llevaba a quién? El burgués, el dueño de la empresa, el dueño de la industria, el dueño de la producción. Entonces, justamente eso es lo que criticaba justamente el señor Marx, la teoría con respecto al valor del trabajo, ¿no? Entonces, vamos a ver nosotros que para él la teoría del valor de la creación del trabajo humano es el valor de las cosas que están determinados por el tiempo social del trabajo necesario. Ahora, mientras que el mercantilismo provenía que la intervención del Estado a través de qué? Justamente a través del proteccionismo económico. Sí, recordemos que el proteccionismo económico era a través de poder que el Estado intervenga justamente en la economía mediante justamente esta protección económica. ¿Y cuáles son eh, esas aplicaciones? Justamente es el hecho de cobrar aranceles, ¿no? Para proteger la industria nacional, ¿sí? Entonces, eso era con respecto a la pregunta, ¿no? Que estábamos evidenciando. Por último, tenemos que los intereses de la deuda, justamente la pregunta 3, 2 que me están diciendo, los intereses de la deuda externa, justamente debe ser externa, que anualmente tiene que pagar el Estado peruano, queda registrado en la balanza. Bueno, antes se considera justamente dentro de la balanza de servicios, ¿sí? En la cual vamos a ver nosotros qué es todos los intereses de la deuda externa, pero ahora con la nueva metodología forma parte de la renta de factores, ¿sí? ¿Ok? Por aquí, uno de los primeros en el estudio de lo que hoy llamamos cuentas nacionales fue por parte de los fisiócratas, que es su representante básicamente de Kessler, ¿no? Entonces, este era con respecto a las claves que quedaban pendientes. Con esto hemos terminado la clase del día de hoy, chicos. Nos quedan 4 minutos. Les dejo esos 4 minutos para que ustedes puedan repasar, estudiar por ahí, descansar, tomar agüita, ¿no? Y bueno, nos vemos, ¿sí? Tan rápido nos dicen, ¿no? Bueno, siempre deseándoles todo lo mejor, todos los éxitos en todo, chicos. Eh, Espero que logren todos sus objetivos, estudien bastante, repasen estos días, ¿sí? Y bueno, desearles todos los éxitos del mundo. Yo no le puedo desear suerte porque no es suerte, ¿no? Son los éxitos, el estudio, la dedicación de todos ustedes, ¿sí? Ok. Ah, todavía nos vemos la próxima semana, entonces no me despido. Pensé que ya era la última ya, porque como este domingo creo que es el examen, ¿no? Por eso yo estaba diciendo, tal vez algunos ya postulan, ¿no? Dependiendo, ¿no? Pero de todas maneras, aquellos que postulan esta semana que viene, eh, siempre desearles los éxitos, la tranquilidad, al igual que yo, que cuando también ingresé a la Universidad de San Marcos, fue un orgullo, fue algo bonito, pero también fue, detrás de ello fue un tiempo de dedicación. Chicos, vayan con calma, eso es lo que les recomiendo, con calma, con tranquilidad, confianza, no sé, no, ¿por qué se ponen nerviosos? No, la vida no se acaba. Son dos cosas que les puede pasar en el examen de admisión. ¿Ingresan o no ingresan? Pero ojo, con esto la vida no se acaba, con esto no les, o sea, si ingresan o no ingresan, eso no quiere decir que ustedes no son o no tienen la capacidad de ingresar a una universidad nacional, eso no. Chicos, simplemente es el esfuerzo que ustedes han dedicado, que ustedes han sido, saben de las cosas, quizás saben de otra manera, pues,
de el esfuerzo o las limitaciones que han tenido durante toda su preparación. Así que tranquilos. Ustedes vayan confiados, tranquilos, seguros de sí mismos, vayan a dar un buen examen, nada de nervios, boten esos nervios para otro día, ¿sí? Y listo, chicos, ¿sí? Como ya creo que no sé si a ustedes les conté mis experiencias, pero la vida es así y créeme, yo por ejemplo, algo corto nada más, yo no tuve un apoyo económico quizás porque no había economía en mi casa, pero yo me pagué mi examen de admisión. Yo me pagué, tuve que trabajar y pagar mi examen de admisión. Entonces, si en algún momento sus padres dicen, ya, pero no, porque a veces sucede, ¿no? A veces hay padres que te entienden y hay padres que no te entienden. Simplemente es así, o te presionan demasiado. Entonces, si ustedes quieren justamente lograr sus objetivos, simplemente chicos, si quieres ingresas a Marcos, estudia, o en todo caso ya busca ahorrando algo así y postulas, ¿no? Y así logres tu objetivo. O sea, la vida no se acaba con ello. Por eso yo lo que quiero es que ustedes vayan tranquilos. En mi examen de admisión donde yo ingresé, fui relajada. Y creo que eso fue la diferencia a la otro examen que di. El otro examen de admisión que di fui nerviosa. Mis manos me temblaban. Vayan relajados, chicos. Vayan relajados y yo sé que van a lograr sus objetivos. ¿Sí? Cuídense bastante, nos vemos la próxima clase. Chao, chao. Gracias, Jimena, por tus palabras. La verdad que me conmueven y muchísimas gracias. Yo creo que doy todo de mí para que ustedes también puedan tener y de otra manera puedan lograr sus objetivos. Cuídense, nos vemos la próxima semana. Chao, chao.